Gracias. Gracias, presidenta de la comisión, integrantes de la comisión, bienvenida, subsecretaria. De verdad que estamos esperando estos datos, qué bueno, celebramos mucho que esté aquí porque sirve para aclarar muchas de las cosas que se han hablado de este gran programa, que en su momento se conoció como el programa de estancias infantiles y que ayudaba a muchísimas madres de familia a tener un lugar seguro para sus hijos. Tomando en base a sus datos, sin ánimo de meternos a más controversias si son ciertos o no, que los presumimos ciertos porque usted lo dice, según los mismos datos, se pagaron los 4 meses a más de 203.262 madres incorporadas al programa de apoyo para el bienestar en abril. ¿Es correcto? Sí, se pagan en abril. Sí, de los 4 meses que habían pasado, de enero a abril se les pagó esto. En el 2018, según las mismas cifras que usted presentó, había 313.511 madres de familia incorporados a este programa. La diferencia es decir que quedaron fuera o no están 110.000 padres de familia. Según su misma información, no se localizaron 93.693 padres de familia y hay una diferencia de 16.000 madres de familia. ¿Qué pasó con estas 16.000? Según sus mismos datos, de los que se pagaron, de los que estaban en el 2018, no se localizaron, entonces hay 16.000 que no se dice por qué no se pagaron, si están dentro de los no localizados o si pasó alguna otra razón. Como bien lo comentaba nuestra presidenta, se elimina el programa, se elimina un modelo de atención que se dijo estaba corrupto, no servía, y que bueno, creo que todos los que estamos aquí, lo que menos queremos es que opere un programa corrupto y que opere en redes de corrupción. En eso creo que todos coincidimos en que tenemos que trabajar de la mano. Pero sí nos preocupa esto que señala de redes de corrupción, donde presuntamente más del 60% de las estancias pudieron haber estado implicadas. Otro tema es si se está garantizando a las madres trabajadoras que tienen una prestación del seguro o del ISSSTE, pero que no tienen una guardería, que todavía no han sido aceptados sus hijos en una guardería, porque quienes hemos metido un niño a una guardería, lo metes y esperas, y a veces no tienen cupo o no tienen ese espacio, por eso hablaba del convenio con el Seguro Social. Sí se está garantizando a estas madres de familia que sí tienen una prestación, pero que todavía no pueden acceder a ella porque no hay cupo en las estancias del IMSS o del Seguro Social a este apoyo, sí se les está garantizando, aun cuando sean de la zona rural. Y en el caso de Colima, que yo represento al estado de Colima, doy unos datos que a mí me preocupan y que espero que también sea parte del trabajo subsecuente que haga la Secretaría del Bienestar, para verificar que el dinero que se dé sí se invierta en el cuidado de los niños, porque en el 2018 se atendían en 7 municipios de Colima 2.863 niños. Para abril apenas llegaban a 2.400. Evidentemente hubo una disminución, los niños dejaron de ir a las guarderías. ¿Cómo garantizamos que este recurso, que si se aceptó que sea directamente a los padres y a las madres de familia, pues se presumiría que si ya tienen dinero por la guardería, pues debería de aumentar el número de niños y niñas? Sin embargo, vemos que los datos, por lo menos en el estado de Colima, que son los 7 municipios que me dieron información, son que de tener 2.800 llegamos a tener 2.400 en abril, es decir, 400 niños dejaron de ir a estancias infantiles. Y Colima es uno de los estados más pequeñitos, no tengo mayores datos de otros estados. Entonces, si la Secretaría ya pagó, ¿cómo crear ese mecanismo que verifique que las madres de familia sí estén ocupando este recurso en la educación temprana de sus hijos, que es bien importante y de la que ya se ha hablado en este Senado? Y finalmente creo que el tema de las denuncias es muy importante. La pregunta es si la Subsecretaría o la Secretaría del Bienestar ya compartió los datos con la función pública para que se presenten las denuncias contra los posibles delitos que cometieron estos exdelegados, porque aquí yo creo que sí es válido que no se dispense nada. Si hubo un exdelegado o delegada de la Secretaría que cometió un acto de corrupción y que falseó datos y que informó que había 300 niños cuando había 150 y no lo verificó, creo que lo más responsable es que se sancione.
y no caigamos en sí era corrupto, sí era ilegal, pero nadie es sancionado. Y eso es súper importante. Sabemos que es la función pública, pero queremos saber si la Secretaría del Bienestar ya compartió esos datos. Gracias, subsecretaria. Gracias, senadora. Le damos la palabra al senador Miguel Ángel Lucero. Gracias, presidenta. Subsecretaria, bienvenida. Es una presentación que sin lugar a duda nos dejó con un sabor de boca amargo que ya conocíamos. No era necesario que llegara el mes de abril. Desde mucho antes veíamos que esto estaba sucediendo. Veíamos la triste realidad de las estancias infantiles. Al igual que la senadora Margarita, yo vengo de Durango. Y en Durango tenemos más de 22 años de experiencia en centros de desarrollo infantil del Partido del Trabajo, que son además modelo de referencia mundial. Conocíamos el problema, conocíamos las estancias. Debo decirle que de alrededor de 200 estancias que existían en Durango, han cerrado alrededor de 30. Y las que han cerrado, pues obviamente son estancias que pues incumplían de muchas maneras. Llegamos a ver estancias donde los únicos niños que había ahí eran de las 2 o 3 empleadas que estaban trabajando ahí. Estancias en condiciones de seguridad, de higiene precarias, en casas de interés social, donde pues no respetaban ni las normas de espacio vital que establece la Organización Mundial de Salud. Debo decirles que todavía no estamos satisfechos. Para el siguiente periodo vamos a solicitar la obligación del Estado de impartir la educación inicial obligatoria para todos los niños de México. Y va desde 0 hasta 6 años. Entonces no estamos satisfechos todavía con este modelo. Creemos que la gran mayoría, este cartón yo ya lo enseñé la vez pasada, la gran mayoría de las estancias infantiles, aún con este esquema, siguen siendo esto. Este es un cartón de Tonucci. Siguen siendo un perchero, donde se guardan, donde se cuidan los niños de esta manera, donde los niños no están siendo desarrollados, donde su salud física, mental, psicológica no está siendo atendida, donde no existe una correcta bioneuronutrición de los niños que allí acuden, donde no hay la más mínima preparación, capacitación, formación del personal que atiende a estos niños. Nosotros creemos que la solución son los centros de desarrollo infantil. Vamos a luchar porque el modelo que está impulsando el Partido del Trabajo permee en toda la sociedad, no en el esquema en el que está trabajando ahorita, sino un esquema general para que todos tengan acceso a estos proyectos educativos. Felicitarla por estos resultados que ha estado obteniendo. Sí huele a la distancia a corrupción. Creo que hasta se quedó corta, 97,000 niños, yo creo que, híjole, me da gusto que ya por fin sean los padres de familia los que decidan dónde llevar a sus niños y no que tengan que llevarlos porque es lo único que existe, que eran las estancias infantiles de CESOL. Hay estancias que trabajan muy bien, hay guarderías que trabajan muy bien, hay centros de desarrollo que funcionan muy bien, que son particulares, y ahora los padres con este apoyo que están recibiendo, pues pueden verse favorecidos en la atención de los niños, en una atención integral, en una nutrición integral de los niños. Entonces, felicitarla, decirle que cuente con el apoyo nuestro. Nosotros creemos que esto está peor de lo que aquí se está manifestando, porque hubo tiempo de maquillar a favor de muchas estancias algunas cifras. Decirle que se entiende que hay procesos legales de amparo. Yo espero que hagamos corresponsables a los jueces que están concediendo los amparos cuando en esas instancias ocurran abusos, cuando en esas estancias ocurran vejaciones hacia los niños, cuando en esas estancias ocurran actos de negligencia, como ya lo hemos tenido en muchas instancias. Esto. Gracias, senador. Le damos la palabra a la senadora Marcela Mora. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenida, subsecretaria. Gracias por hacerse un espacio en la agenda. Teníamos muchas ganas de poder platicar con usted, sobre todo porque es importante la información que la información sea de primera mano.
sobre todo en este ambiente que está tan enrarecido con información de cualquier tipo que se desarrolla respecto al tema. Estamos hoy en una mesa de trabajo que busca establecer, como ya se había platicado, un diagnóstico que abone a la comprensión de la transformación del programa de las estancias. De acuerdo a los datos ofrecidos, yo pediría que extendiera alguna información que ya se señaló ahí. Sin embargo, voy a irme a la tercera pregunta, que tiene que ver con lo que ha señalado un poco el senador. El senador Samuel. Sobre todo, yo me quedé con mucha sorpresa porque quisiera saber cuál es el estado que guarda la controversia constitucional promovida por el presidente Parral, con todo esto de la intención de llevar a corte y judicializar el tema. Si pudiera platicarnos un poco más y qué fue lo que se encontró, hablar un poco más sobre esto que nos señalaba, que de acuerdo a los datos ofrecidos, con el tema de lo que encontró el DIF, ¿no? También lo que decía el senador Miguel Ángel Lucero, si fuera tan amable. Y ahí me quedo para darle la voz porque se trata de tener datos para el diagnóstico. Gracias. Le damos la palabra a la subsecretaria, ya que ha pasado toda la primera ronda de todos los grupos parlamentarios. Gracias. Sobre las mamás, lo que planteaba la senadora de Morena, tratar de contestar en medida de cada planteamiento de cada grupo parlamentario. Sobre el tema de las mamás que aún no estén incluidas en el registro y que sí hubieran estado inscritas en el padrón 2018, dejaremos establecida alguna coordinación con ustedes y a través de los delegados. En el caso de Durango, el delegado tiene un estado de salud hace algunas semanas y bueno, también ha sido un poco complicada y la coordinación por esta situación. Pero ofrecemos de toda nuestra disposición para que si en el caso a través de las oficinas de enlaces suyas, alguna madre de familia se acerca a manifestar que aún no está incluida en el padrón y debías estar, con mucho gusto ahorita dejamos un enlace para que eso pueda atenderse. Sobre el convenio con el IMSS, bueno, está toda su facultad de establecer convenios particulares, pero no es una función de la Secretaría del Bienestar. Y ahí sería mi respuesta, que es una facultad más bien del IMSS y que tendría que consultarse al IMSS. Los planteamientos de la senadora Vázquez Mota, sobre el tema, primero comentar sobre el tema de la focalización, la cobertura territorial que tenía el programa y la cobertura territorial que tendrían los nuevos niños. En este momento seguimos operando con el padrón de los niños y madres, padres, sí localizados de la cobertura anterior. Siguen siendo los mismos niños porque no hemos dado una alta nueva hasta este momento. En el diario oficial de la Federación hubo una publicación sobre los lineamientos de la política de bienestar, donde se enmarca que estos 5 principios serán los principios para la operación de la política de bienestar, que en nuestra opinión y visión es el mecanismo para combatir la pobreza. La zona indígena para combatir las brechas de desigualdad, las zonas de extrema pobreza, las zonas de alta violencia, las zonas fronterizas. Hoy más que nunca este tema cobra especial relevancia porque tenemos una condición fronteriza en el sur y en el norte, con el tema de los migrantes, muy importante que tenemos que apoyar al presidente en fortalecer el bienestar social en las fronteras del país, en general en todo el país, pero hoy estamos en esta crisis que es imposible negarla. Y además decir que todos los programas de bienestar tendrán el componente de ayuda humanitaria
para quienes están en el país y que están en búsqueda de llegar hacia el país vecino. Decir entonces que estos lineamientos de política de bienestar que están publicados es un cambio de paradigma en cómo vamos a aplicar la política de bienestar. Me da gusto escuchar que hay una diferencia con lo que anteriormente se hizo, y efectivamente sí, podemos o no coincidir, pero este es el planteamiento que el presidente López Obrador extendió por el país de cuál era la visión de la política de bienestar, que no de desarrollo social, que se mantuvo en el régimen anterior. Y bueno, este es un cambio fundamental y sustancial que haremos en la política de bienestar en términos generales y que aplica para el programa. Lo que quiero decir con esto es, efectivamente hay un cambio, podemos no coincidir, esto es lo que se planteó a la población y que el 1 de julio del año pasado la población decidió que este era el mecanismo con el apoyo al proyecto del presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación. Decir que la cobertura territorial de los municipios indígenas supera los 600 municipios. Desgraciadamente los municipios de alta violencia superan los 200 y estamos en la construcción y el análisis para el tema de las fronteras, que supera más de los 50 municipios, de tal manera que la cifra que se manifiesta, que solamente atenderá a 600 municipios, no es precisa, pero decir también que las ciudades efectivamente participarán de este programa. ¿Por qué? Porque en las ciudades tenemos grandes desigualdades, coincido con usted, respecto a la pobreza urbana. Mucha de ella está ligada a las poblaciones indígenas que viven en las ciudades o que migran a las ciudades y que están lejanos de su contexto, de su entorno, de sus propias costumbres. Coincido con eso, así que creo que el tema de la cobertura, cuando empecemos a ingresar a niños nuevos, creo que no vamos a ver en términos generales mayores diferencias en términos numéricos, pero sí va a haber mayores diferencias en términos de lo que queremos abatir. Decir que este programa busca abatir la carencia de seguridad social y pues son visiones distintas. Nosotros queremos llevar este apoyo a una madre indígena que trabaja la tierra y que pueda tener un recurso para apoyar a sus hijos y que tengan un cuidado el que la madre determine. Decir que desde el Gobierno de México confiamos 100% en las madres de familia. En las madres de familia. Nosotros no estamos, en general, en la política de bienestar, cuestionando el uso de los recursos que se están entregando como transferencias económicas a los beneficiarios. Confiamos en que las madres de familia harán el mejor uso de ello. Decir que desde el Gobierno de México le damos un valor fundamental a las acciones y decisiones de las madres de familia. No vamos a montar una supervisión del uso de los recursos, insisto, de las transferencias, ni de las pensiones, ni de las becas, ni de los apoyos de la política de bienestar. La historia en México de las corresponsabilidades, como lo fue el Prospera, generó corrupción y no abatió la pobreza. Y los resultados están a la luz. México tiene más de 50 millones de pobres y los programas que se diseñaron en el régimen anterior, en nuestra opinión, tenían una gran debilidad. Estaban diseñados para cómo no darle a la gente, no como sí apoyar a la gente. Nosotros confiamos plenamente en la población. Quienes tienen cuentas pendientes con el pueblo de México han sido los políticos y no al revés. Entonces, esta visión ha sido una visión que permanentemente ha instruido el presidente y que compartimos por una convicción nosotros, de tal manera que vamos a confiar en que los recursos sean usados por las madres de familia para el cuidado de sus hijos. Pero además decirles que cuando les preguntamos a las madres de familia qué harían respecto al cuidado, mayoritariamente están en la disposición de seguir llevando a los niños a las estancias infantiles. Decir que sí son establecimientos mercantiles privados,
no es una casa que creció con un apoyo del gobierno federal y que se desarrolló en términos comunitarios. Hay una experiencia muy importante del movimiento urbano popular en la ciudad posterior a los sismos del 85, donde se generaron centros comunitarios donde las madres se reunían y entre varias empezaban a generar un espacio de cuidado. Este no es el caso, porque para obtener el subsidio, tanto el impulso de los 70,000 pesos originales como el subsidio para el pago del servicio, se hacía mediante la presentación de los trámites ante los municipios y la apertura de los establecimientos mercantiles y el sostenimiento de esa apertura, que eran los permisos de seguridad y protección civil. Entonces, sí son establecimientos mercantiles de carácter privado, no son estancias infantiles propiedad del gobierno. Lo que el gobierno hacía era entregar un subsidio a las madres para el cuidado de los niños, que es el mismo subsidio que estamos entregando a las madres, nada más que ahora directamente a ellas, y como nosotros confiamos plenamente en las madres de México, creemos, consideramos y estamos seguras que van a velar por su cuidado, no solamente en el tiempo del trabajo, sino permanentemente. Este cruce con los distintos padrones, por ejemplo, con el tema de Prospera. Prospera tenía un apoyo para niños de menos de 6 años que podrían entrar, digamos, en este esquema. Permanentemente estamos en un esfuerzo muy importante del gobierno de cruzar la información, a diferencia de lo que nosotros encontramos. Cada programa tenía un sistema de control de padrones y cada uno tenía una administración. Hoy estamos integrando un padrón único de origen bajo un mismo sistema que dialoga. Yo puedo saber qué niños con discapacidad están en las estancias y les daremos su pensión, y que quizás más adelante yo les voy a dar este seguimiento para que puedan acceder a tener un proceso de inclusión en la sociedad. No solamente les vamos a dar su pensión, sería tal vez importante en otro momento hablar del tema, pero esto nos va a permitir que en un solo sistema podamos ir evaluando, no solamente en términos globales, locales, municipales, cómo hoy se mide la pobreza, sino que podamos medirlo a través de la persona o la familia, el hogar, de tal manera que en el caso de Prospera, quienes estaban duplicados en el Prospera, no los hemos retirado en medida de que los niños es un padrón muy móvil por el cumplimiento de la edad, tanto en el Prospera como en el programa de Niñas y Niños, y entonces vamos a mantenerlos porque en algún momento van a salir de la edad de los 4 años y Prospera los sostiene hasta los 6. Entonces, digamos, ahí no hay ningún problema, vamos a mantener que la familia y la madre de familia en el caso tenga el apoyo concebido. Las estancias en sí mismas, su permanencia o no depende de la Secretaría de Bienestar, insisto, porque es facultad de los estados y municipios la apertura o cierre o decisión de ellas mismas. Sobre la situación de los niños que no han sido localizados por parte nuestra, quienes han manifestado que sí tenían el programa y que escuchan que ya el programa se está entregando y que se está cumpliendo el compromiso, nos han buscado, pero ha sido la cifra que en términos generales ya les comenté. Efectivamente, coincido con usted, senadora Vázquez Mota, que no debe haber niños de primera y de segunda. Lo había porque solamente este programa atendía al 4.7% de la población de niñas y niños de la edad. ¿Y qué pasaba con los otros niños, con los otros 6 millones de niños? El gobierno de México tomó la decisión en la reforma educativa de incluir la educación inicial como parte de la obligación del Estado. De tal manera que coincidimos, pero no solo lo decimos, lo estamos haciendo. Y desde la Secretaría de Educación Pública habrá la construcción de una política pública en torno al tema. Esto pues, es reciente. El 30 de abril se convocó a la reinstalación del Sistema de Protección de Niñas y Niños, CIPINA, y ahí el subsecretario de Educación Básica hizo el planteamiento,
y nosotros estamos convencidos de que efectivamente no debe de haber niños de primaria y de segunda. Decir que lo que recibimos de gobierno, bueno, pues ya sabemos las condiciones del país, cómo se encuentra, y bueno, pues estamos construyendo una nueva política de bienestar y una nueva condición del país, y ahí la vamos construyendo. No es tarea fácil y no es tarea rápida, pero el presidente no nos permite poner el tiempo como una limitante, al contrario, él nos exige que esto tiene que estar resuelto en términos generales, la aplicación de la política de bienestar de la manera más expedita. No vamos a esperar los 6 años para construir todas las políticas, es un tema urgente que el presidente nos pide todos los días que nos enfoquemos a este tema. Coincido en que tenemos que establecer estrategias sobre el abuso sexual que desgraciadamente en el caso de niñas y niños se da en el entorno de la familia, pero me parece que hay que entre todos construir estrategias y políticas, porque no se resuelve con que los niños no estén en casa de 9 a 6, se resuelve de fondo con otras estrategias, y creo que hay que hacerlo entre todos. Estamos en esta misma preocupación, de tal manera que con nosotros cuentan y yo me sumo a esta preocupación. Sobre la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el plazo que tenemos para dar una postura al respecto se cumplirá el 21 de junio y ese día daremos nuestra respuesta. Decirles, bueno, el planteamiento de la senadora del PRI, la senadora Nidia Mayorga, presidenta o responsable o como sea de la subcomisión, sobre los tiempos del censo, ¿no? Decir, el 5 de febrero se toma la decisión, el presidente de la República anuncia la decisión de cambiar el modelo de entrega del subsidio. Y por qué se hizo el censo después, cómo tenemos la información antes. Decir que nosotros tuvimos, tengo que decirlo, de la mejor disposición del exsecretario Eviel Pérez Magaña en el tiempo de la transición. Nosotros instalamos una mesa, tengo que decir también que fue, creo que la mejor transición que tuvimos en la Secretaría. Nos atendió desde que el presidente tuvo a bien en este tiempo anunciar nuestras responsabilidades. Inmediatamente entramos en contacto y trabajamos un poco más de medio año en coordinación para conocer cómo venían funcionando los programas y también para nosotros tener una postura de lo que seguiría, lo que no seguiría, lo que se cambiaría. De tal manera que nosotros tuvimos esta evaluación de cómo venían operando las estancias con la entrega de la información por parte de las delegaciones, de las propias delegaciones, las cédulas de supervisión, y el DIF nos entrega un informe del estado en el que encuentran las cédulas de supervisión. Y este informe viene desde el mes de enero y febrero, trabajándose. El presidente toma esta decisión y es cuando, porque además hay un dato en el DIF que omití decirlo y que no está en la presentación y debería. El DIF nos reporta que en sus supervisiones ellos no encuentran 80,000 niños. Ese es un reporte de manera oficial que nos entregan con la información de la administración del presidente Peña. De tal manera que esto nos permite tomar una decisión. ¿Y qué hacemos? En ese momento el presidente toma la decisión de ir a hacer el censo, y voy a corregir mi dato de la fecha. Nosotros cerramos el censo el día 17 de marzo. Procesamos los pagos, como son bimestrales, enero, febrero, marzo y abril, procesamos en mayo los pagos, primeros días de mayo del censo. El censo se concluye y por eso no pagamos los primeros meses, porque el presidente instruyó que se hiciera primero el censo y después pagáramos. Hicimos la detección de las problemáticas durante la etapa de la transición, que muy larga transición, pero eso nos permitió nosotros no llegar a investigar cómo era el gobierno. Nosotros trabajamos muy de la mano, cosa que agradecemos mucho, y al subsecretario Antonio Amaro, que me hizo a mí la entrega-recepción, que siempre tuvo mucha disposición
a darnos la información, y durante enero y febrero tuvimos la información de DIF con la que tomamos la decisión. Creo que fue fundamental el informe de DIF, que más el informe de la Secretaría de Desarrollo Social. Sobre la información que nos está solicitando de los nombres de los niños, lo publicaremos en la página de internet bajo las medidas establecidas sobre la Ley de Transparencia y Protección de Datos, y con mucho gusto les enviamos una copia a ustedes. Los niños no localizados, yo les prefería llamar niños no localizados que fantasmas. Nosotros tenemos, como les decía, una entrega-recepción del padrón que nos fue entregado por la administración del presidente Peña, y con ese padrón es que hemos estado trabajando, ¿no? Y quienes no están localizados también vamos a colocarlo dentro de la información que ustedes nos están planteando que se pueda entregar. Sobre los funcionarios públicos que están sancionados, decir aquí algo muy importante: la corrupción se generó por los funcionarios públicos, efectivamente, en las delegaciones, no exclusivamente los delegados, y la decisión que tomamos cuando cambiamos de modelo, porque ya, para empezar, ya no teníamos necesidad de tener ese personal en las delegaciones. La necesidad ahora es entregar en el domicilio de la persona su orden de pago, ya no todo este esquema de supervisión. Inmediatamente que tomamos esta decisión, empezamos a hacer el ajuste y eliminamos todos esos supervisores que ascendían casi a 700 plazas en las delegaciones, y hicimos un cambio de coordinadores a través de los delegados de programas de desarrollo. De tal manera que en las delegaciones, de hecho, nos quedamos con 4 personas para este programa, exclusivamente a las 700 que teníamos para todas las delegaciones. Y en el caso del área central, como ustedes saben, tenemos la ley del servicio profesional de carrera y tenemos que ajustarnos a los ajustes laborales con el servicio profesional de carrera. Pero de cualquier manera, afortunadamente la Secretaría de Hacienda ya nos permitió en este mes de mayo y junio empezar a hacer los cambios, los primeros cambios, porque hay que hacer liquidaciones y hacer una serie de cosas, ¿no? Y ya pudimos hacerlo afortunadamente y estamos en este cambio. La titular del área de la Dirección General de Política Social se encuentra aquí con nosotros, que es la licenciada Katia Rodríguez. Paso a las respuestas del senador Samuel, de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Sobre la diferencia en los números, respeto mucho los datos que usted tiene, los que nosotros tenemos son los que hemos presentado. La Auditoría Superior de la Federación tiene emitidas opiniones a lo largo de distintos ejercicios, todos, de hecho, está sucediendo la auditoría del 2018 a estancias infantiles, porque mucho se habla sobre la del 2013, pero hay la del 2014, 15, 16 y 17, donde hace mucho énfasis sobre el tema de la no focalización de dónde se localizan las estancias infantiles, que no cumplen los requisitos los niños que ingresan a los padrones. Hay una serie de observaciones y con base en ello nosotros tomamos decisiones. Sobre transparencia hemos mantenido la estrategia de respuesta. De hecho, el Instituto Nacional de Acceso a la Información tuvo una resolución para que se entregara la información sobre estancias infantiles de una solicitud del 2018 y se hizo, no en torno a esta nueva situación del cambio del programa, ¿no? Sobre los censos, bueno, pues los servidores de la Nación son servidores públicos, están dentro de la nómina gubernamental y son a través de ellos quienes se entregan los programas de la política de bienestar, no solamente de este programa. La información que puedan dar los municipios, yo la respeto, el programa se maneja a nivel federal y veo muy difícil que un municipio logre tener la información. ¿Qué sí hemos hecho? Por ejemplo, la gobernadora de Sonora le planteó al presidente de la República esta preocupación de que hubieran quedado algunas madres de familia fuera del censo
y estamos trabajando con los gobiernos de los estados que nos han planteado pues que se incorpore quien haya faltado, pero insisto, no ha ido arriba del 3% de lo que no localizamos, ¿no? Sobre el tema de los procesos judiciales, nosotros tenemos una información diferente porque, bueno, pues a nosotros es a quien se nos notifica el número, los amparos y demás, así que nosotros tenemos una cifra que supera los 1,000 amparos. Nosotros estamos llegando casi a 2,000 amparos que tenemos notificados. Desconozco si haya esta cifra que usted maneja de 5,100. Dudo mucho que eso sea así porque todos los amparos nos tienen que ser notificados. Y los que nosotros tenemos, estamos llegando a 1,979, la cifra precisa. No hemos desacatado ninguna orden judicial. Hasta este momento no tenemos una resolución de fondo ni a favor ni en contra. Está el tema todavía litigándose. El hecho de que los jueces generen una resolución no nos quita el derecho al gobierno, a las dependencias, de litigar esa resolución. En todas y cada una que ha habido una postura distinta al diseño de este programa, el gobierno ha mantenido la defensa de nuestra postura y hasta el momento no tenemos ningún desacato de ninguna orden judicial. Como lo dijo el presidente y lo reitero, vamos a cumplir con la ley y lo que los jueces nos mandaten. Sobre la reducción del presupuesto, nosotros estamos operando con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión y es el presupuesto que se está aplicando y obviamente llevamos el control presupuestal bajo la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Decirle que si no estuvimos aquí antes, básicamente es por un tema de agenda. Tengo la gran responsabilidad de operar las dos pensiones y estamos aquí. No tenemos ningún problema, no tenemos ninguna preocupación. Actuamos de manera en la que consideramos correcta, tanto en el diseño de la política pública como en la aplicación en términos generales de una nueva política de bienestar. Aquí estamos y vendremos las veces que sean necesarios. Solo pedirles que cuando nos citen nos puedan preguntar un poco para cuadrar antes la agenda y que no tengamos estos inconvenientes. Yo estaré a disposición las veces que ustedes consideren que sea necesaria venir para este tema o para otros. Sobre el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como usted sabe que es legislador, tenemos un tiempo para dar respuesta y hasta entonces podríamos empezar a realizar alguna acción derivada de la respuesta. No ahora, de tal manera que no podemos en este momento ni cumplir ni incumplir algún tema de la recomendación hasta que nosotros tengamos nuestro derecho de estar en la fecha de la respuesta. Aclarar que el 62% de las observaciones que Controdif no es solamente sobre una red de prestanombres. Pusimos una serie de ejemplos, pueden ser 2, 3 o más de ellas, o una solamente, y decir efectivamente quienes incumplieron la ley para aplicar el subsidio fueron funcionarios públicos, no las responsables de las estancias. La corrupción es de dos vías, pero la responsabilidad del cumplimiento de la ley, que es de todos, pero del funcionario público al aplicar un programa, de tal manera que lo que en consecuencia suceda será a quienes se tentaron el programa y fueron funcionarios públicos del régimen anterior. Sobre las preguntas que nos plantea la senadora del Partido Verde Ecologista, sobre los bimestres pagados, la diferencia son los niños que cumplieron 4 años. En 2000, si quieren podemos poner rápidamente la lámina. Ahí, la que sigue. Más. Otro. Más. Ahí
diciembre del 2018 eran 313,000 madres, padres o tutores, con 330,000 niños, pero a enero ya salían del programa 16,552 mamás y 19,164 niñas y niños. Esa es la diferencia que oportunamente usted revisó. Le agradezco que lo haya hecho, quiere decir que no está poniendo atención. Sobre las redes de corrupción y sobre el tema de las denuncias que se realizarán, estamos en perfecta coordinación con las delegaciones estatales de desarrollo, quienes hoy coordinan en general todos los programas. Estamos en el proceso de las denuncias. Y como son denuncias, pues tienen un tiempo y un espacio de secrecía sobre el mecanismo, ¿no? Pero digamos, a pregunta concreta, si estamos con función pública trabajando en ello, estamos trabajando en ello. Sobre la verificación, bueno, ya lo dije, sobre el uso de los recursos, hemos hecho una postura en términos generales de la política de bienestar del gobierno. Decirle al senador del PT, al senador Miguel Ángel Lucero, coincido que es tarde, que estamos tarde en esta decisión. Creo que debió de tenerse una supervisión mayor. Había ya conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la operación y la supervisión misma de la Sedesol. Hacer hincapié que creyéndole a los números de supervisión de la propia Sedesol que obran en la entrega-recepción, por lo menos debieron cerrarse 950 estancias que siguen en funcionamiento. La cifra de DIF es más dramática, casi 7,000 estancias. Y esta situación no obedece necesariamente a una indisposición de quienes son responsables de ellas, de las estancias, sino que más allá de la entrega del subsidio hay una ley general que debe cumplirse y que no se estaba haciendo esta tarea, y que quienes deberían de haber notificado a los estados y municipios para la verificación para un posible cierre administrativo no se notificó. No hay evidencia plena de que DIF y Sedesol hayan notificado a las autoridades locales. Entonces, más allá de la danza de los números, el número más pequeño es que deberían cerrarse 950 y no se cerraron. Entonces, coincido con usted que vamos tarde en esta decisión. Como confiamos en las madres, pues vamos a buscar también el espacio para fortalecerlas a ellas en medida de la necesidad del cuidado. La capacitación debió hacerse ampliamente a quienes estaban en contacto con los niños, que me refiero a las auxiliares del cuidado, que más o menos ascendían a 40,000. Coincido con usted, el DIF desarrolló, así como decimos lo malo, también hay que decir lo bueno. Creo que el DIF desarrolló un muy buen modelo de cuidado, tiene mucha literatura al respecto y el modelo en nuestra opinión es un modelo bueno. Creo que se puede fortalecer con lo que usted nos plantea, con la experiencia que ustedes tienen. Y efectivamente, nosotros coincidimos que los jueces deben juzgar no solamente la estadía o no de un programa, sino velar por los derechos de las niñas y los niños, que es el derecho superior, el que todos debemos procurar y preservar. Sobre el diagnóstico que vamos a seguir haciendo, los planteamientos que nos hace la senadora Marcela Mora del Partido Encuentro Social, es muy importante este diagnóstico y decir que este es un diagnóstico en términos de un programa que existió y que nosotros le dimos un cauce distinto. Pero el diagnóstico fundamental es el estado que guarda la niñez en México. El cuidado es una de las estrategias más importantes. El cuidado, nosotros estamos a favor de que haya centros de cuidado, por supuesto que sí. Es un espacio de socialización y desarrollo para los niños. Y derivado de ello,
insistir que el presidente de la República, a través de la reforma educativa que se ha presentado, estamos en la idea de que la educación inicial sea una responsabilidad del Estado y que es un tema que debe desarrollarse, y para ello un diagnóstico de cómo estamos con los niños de esta edad. El Estado que guarda la controversia constitucional presentada por el presidente municipal de Hidalgo del Parral, decirles que el juez negó la suspensión de tal manera que no hay un resultado positivo al respecto de esta controversia, y además hay razonamientos de parte del ministro de la Corte, que tuvo en análisis esta controversia constitucional. Pues nos dice, entre otras cosas, que en su razonamiento iría en contra del diseño presupuestal del Estado mexicano. Nos habla, en el argumento del ministro, dice: la suspensión podría afectar, voy a permitirme leer brevemente, la suspensión podría afectar instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano. Aunado a lo anterior, en caso de conceder la suspensión solicitada por el municipio actor, se podría afectar instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, entendiéndose por estas las derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución, dando estabilidad y permanencia a la nación. Pues lo rigen su vida política, social y económica, tal como lo señala la jurisprudencia de la Suprema Corte. Atendiendo al criterio citado, una de las instituciones fundamentales del orden jurídico son las garantías individuales, ahora reconocidas como derechos humanos, entre los que se encuentran los referentes a los menores, protegidos a través del denominado interés superior de la niñez, previsto en el artículo 4 constitucional, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá en dicho principio. En el caso con independencia del cual sea el monto autorizado en el presupuesto de egresos, es decir, igual o menor a otros ejercicios, lo cierto es que la manera en que, como lo solicita el municipio, en este caso actor Hidalgo del Parral, la suspensión implicaría dejar de atender a un programa establecido para este año, cuyo propósito es asegurar el desarrollo integral de los menores de edad. Es decir, el ministro plantea que los niños que están siendo atendidos por este programa tendrían que dejar de ser atendidos para enfocarlo en otro programa establecido también ya en el presupuesto de la Federación. Eso es cuanto en medida de las preguntas que se me han hecho. Iniciamos con la segunda ronda de preguntas y les preguntaría al grupo parlamentario de Morena que quién quiere, si van a participar. Sí, ¿sí? Citlali. ¿Van? PRI también. MC. Partido Verde. PT. PRD no está. Y PES. ¿Sí participaría? Iniciaríamos con la senadora Citlali. Gracias, senadora presidenta. Primero, agradecerle nuevamente su tiempo y que inicie esta segunda ronda de preguntas. A mí me queda claro, yo estoy convencida de que el cambio de régimen y el inicio de la cuarta transformación inicia por un diagnóstico de cómo nos dejaron el país en todas las secretarías, en todos los ámbitos, y por una serie de decisiones de cómo ponemos orden, porque en la administración pública se encontró corrupción, y los datos que usted nos da, pues en efecto, son esclarecedores en ese sentido. Creo, y nada más quisiera primero hacer un comentario antes que una pregunta, me parece que lo que se está desmantelando, porque creo que hay que cuidar mucho las palabras que decimos, lo que se está desmantelando más bien es una política pública que tenía elementos de corrupción, y me parece muy grave porque la instalación de esa subcomisión está sustentada y argumentada en la importancia del interés superior de la niñez. Y ahí hago un comentario, me preocupa un poco que los comentarios de algunos legisladores
vayan en el sentido de buscar, perdonen la palabra y perdón por decirlo tan coloquialmente, de ver sangre, ¿no? Creo que esa subcomisión busca cómo desde el Poder Legislativo aportamos y mejoramos a los derechos de las y los niños y a la atención de cuidados o al tema de las estancias infantiles en este sentido, no cómo metemos a la cárcel a funcionarios nuevos o cómo generamos un proceso jurídico solo para golpetear un gobierno. Creo que eso es importante decirlo, porque yo, como lo dije al inicio y a la instalación de esta subcomisión, el objetivo de esa subcomisión tiene que ser eso, poner el acento y en el centro a la niñez y no seguir en un golpeteo político que a veces está fuera de lugar en un momento de transformación. En ese sentido, pensando que ustedes tuvieron, como lo comenta, un diagnóstico y luego cambiaron el programa y tomaron una serie de decisiones, pensando un poco a mediano y a largo plazo, mi pregunta sería si ustedes están pensando en establecer una política más integral de desarrollo y cuidado infantil, porque me parece que este primer paso más bien va a poner orden y es un primer programa, pero me parece que el gobierno federal tendría que pensar, el nuevo gobierno, en cómo generamos un sistema nacional de cuidados que nos permita acompañar esto que el senador del PT nos grafica de manera muy correcta, ¿no? Cómo las estancias no se vuelven en un lugar donde solo se llevan a los niños, cómo desde las estancias y con la nueva reforma educativa pues empezamos a abonar a la educación y a la formación de la niñez. Entonces, mi pregunta muy concreta es esa, si ustedes están pensando en construir un sistema integral, en tomar otras medidas y nuevamente agradecerle estos datos que creo que son muy importantes y que también reflejan que ustedes están basando en datos e indicadores y en una visión de justicia social y de bienestar, más que en una lógica de generar clientelas, porque digo, cada quien hará la interpretación propia de los datos que están presentados de manera objetiva, pero creo que pensando en los datos que tú nos decías en el Estado de México y Oaxaca, pues pareciera que había una lógica que por lo menos no era de indicador ni de búsqueda de justicia social. Entonces, nuevamente agradecerte y reiterar y convocar a todas y todos los integrantes de esta subcomisión a que la existencia de esa subcomisión justo vaya en avance de poder acompañar la nueva política pública del Gobierno de México y poder generar o poder, digamos, resolver las dudas que teníamos y tendremos seguramente para fortalecer el interés superior de la niñez. Muchas gracias. Gracias, senadora. Le damos la palabra a la senadora Josefina. Muchas gracias. Yo quiero enfatizar particularmente en dos temas, subsecretaria y quienes nos acompañamos esta tarde. Primero, justamente el propósito de esta subcomisión no es abonar a una polarización, ni tampoco a un entorno que no nos permita construir. El propósito, y así lo establecimos desde que se formó esta subcomisión, es fortalecer y acompañar el interés superior de la niñez. Y por eso creo que es tan valioso este espacio que nos permita poner sobre la mesa las preocupaciones que tenemos, ya sea como grupos parlamentarios o ser la voz de muchas mujeres, hombres que se han expresado y se han acercado a nosotros y tenemos la responsabilidad de ser sus voces. Pero me parece que si tomamos un enfoque de antes y después, y antes todo lo que estaba hecho, pues nada de eso era válido y ahora no es, por lo menos desde mi punto de vista y de mi grupo parlamentario, el propósito. Quiero comentarle, subsecretaria, como seguramente está enterada, que nosotros aquí en el Senado firmamos un punto de acuerdo, y lo firmó Morena, y lo firmamos todos los grupos parlamentarios, pidiendo un proceso de transición, cuando se tomó la determinación de este cambio justamente, y cuando nos fuimos enterando poco a poco qué iba a pasar con las estancias infantiles o qué iba a dejar de suceder. Y lo que pedíamos era, y qué bueno que vaya a haber un fortalecimiento de educación inicial, creo que esto nadie estamos en desacuerdo y que se pueda avanzar, pero ¿qué pasa frente a un modelo que todavía no se ha instrumentado y sí a uno que, y voy a citar al Coneval, porque no se trata de juicios personales ni partidistas, los indicadores del Coneval señalan que de acuerdo a sus evaluaciones, este programa registró un cumplimiento superior al 90%
por los efectos positivos, sobre todo en la situación laboral de las mujeres trabajadoras. Y también muestra el Coneval que hay porcentajes superiores al 90% donde los beneficiarios de este programa de estancias infantiles señalan que las estancias han contribuido a mejorar la calidad de vida de las niñas, de los niños en esta primera infancia. Entonces me estoy refiriendo a investigaciones, digamos, de orden técnico, que no podemos desestimar tampoco ni despreciar sin dejar de considerar todo lo que aquí hemos estado poniendo sobre la mesa y tratando de llegar a un punto que nos permita construir, insisto, para el interés superior de las niñas y los niños que no tienen partido, que no votan, pero sí tienen derechos y tenemos la obligación de salvaguardarlo. Yo también creo profundamente en las mamás. Yo soy una madre de familia y por supuesto no podría no creer ni en las madres ni en los padres de familia. Al contrario, porque creo justamente en ellas y en ellos, hago alusión a evaluaciones como la que acabo de señalar, donde destacan con el 90% de manera favorable el trabajo de las estancias infantiles, reiterando que pueden ser perfectibles. Incluso, subsecretaria, hablábamos de decir, bueno, en este proceso de transición, si se llega a la conclusión que no es el modelo de las estancias el mejor, que se nos presente una alternativa y nosotros estamos dispuestos a acompañar una alternativa, pero un modelo integral, no solamente una transferencia que sí, qué bueno que se dé, pero que no tengamos la certeza de esa inversión. Ya se han documentado casos donde más allá de la buena voluntad de las madres de familia, pues finalmente terminan llevándose esa niña, ese niño a su lugar de trabajo, si es que les es posible, algunas de ellas, en condiciones muy desfavorables y vulnerables, y no acudiendo a las estancias infantiles. La senadora Gabriela Benavides señalaba esta preocupación. Yo creo que habría que hacer una investigación muy seria de si esta baja en la participación de niñas y niños se debe solamente a que cumplen 4 años, o tenemos otras razones sobre las cuales deberíamos de trabajar, deberíamos de construir respuestas que sean mucho más consistentes en acompañar justamente y a fortalecer el interés superior de niñas y madres y padres trabajadores. Lo segundo que quisiera preguntarle, o sea, ¿qué vamos a hacer en esta materia? ¿Por qué nunca se pensó en una transición y en esta integralidad cuando se tomó esta decisión? Hay también la preocupación de dónde se puede consultar o verificar este padrón de beneficiarios de los recursos que ya se han entregado para el tema de las estancias infantiles, porque de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría del Bienestar está obligada a dar a conocer este padrón de beneficiarios. Sin embargo, cuando se accede a las páginas de la propia Secretaría, no estamos pudiendo encontrar este padrón que verifique realmente quiénes están recibiendo estos recursos. Probablemente esté ahí, pero me gustaría mucho escuchar de parte de usted cómo vamos a acceder a él y si se está cumpliendo o no con la ley. Y permítame terminar esta intervención diciendo que reiteramos que aquellos que hayan hecho mal uso de los recursos pues se lleven ante la justicia y se castiguen estos actos de corrupción, pero que esto no sea un argumento que desmantele realmente un modelo que, insisto, perfectible y que nos deja o que deja miles de mamás y papás sí con una alternativa, pero no con un modelo de integralidad. Quiero preguntarle, subsecretaria, de manera muy directa, porque esta declaración la he escuchado en la radio, en la televisión, la he leído en los medios de comunicación, muchos de ellos aquí nos acompañan. Sé que era parte de su equipo, así es como lo entiendo, estaba invitada a este gobierno actual, la señora Clara Torres, la licenciada Clara Torres, y quiero textualmente repetir lo que ella ha venido afirmando y preguntarle a usted si esta afirmación de Clara Torres es verídica o no lo es, porque para nosotros es muy importante justamente para poder tener una plataforma de construcción que vaya por encima de cualquier tema partidista, político, electoral, por lo que ha señalado la senadora Citlali, que no puedo más que coincidir que mucho no puede estar en el terreno de lo político electoral, pero mucho menos sería inaceptable el interés superior de las niñas y los niños. Y cito textualmente a Clara Torres:
Abro comillas y afirma: cuando me avisó la subsecretaria Ariadna Montiel que se cancelaba el programa, la razón que me dio fue que era una amenaza política, una estructura de 9.500 líderes en 32 estados en 1.200 municipios. Se abren comillas nuevamente. Es una amenaza y le han hecho protestas al presidente. Así me lo dijo textual. Ya no lo vamos a tratar como una política pública, sino como una amenaza política. Se lo planteo directamente, subsecretaria, porque creo que para quienes hemos leído, escuchado estas declaraciones, es muy importante saber si lo que la señora Clara Torres afirma es cierto o es falso. Gracias, subsecretaria. Acabamos de comentar, y así se estableció esta subcomisión, que no se trataba de politizar este tema, que la prioridad son los niños de México, es la niñez. Pero en verdad yo me quedo más preocupada que como llegué, por muchos temas. Uno, acaba de comentar que desde el equipo de transición, con el secretario que estaba en ese momento, les empezaron a entregar información. Si ustedes tenían información, ¿por qué pagaron el mes de diciembre entonces ustedes? Porque ustedes lo pagaron. Ustedes ya eran gobierno. Y si así nos está diciendo que encontraron 950 estancias que la administración pasada les entregó, que no reunían los requisitos o que no existían, ¿por qué las pagaron? Esa sería mi primera pregunta. La siguiente pregunta, que también me quedo muy preocupada, es que nos acaba de comentar, subsecretaria, el tema de los migrantes y de los apoyos humanitarios. ¿Esto quiere decir que los programas sociales se van a entregar también a ellos? Me gustaría que nos respondiera muy puntual, porque todavía tenemos muchos mexicanos que no tienen algún apoyo. Y si está usted hablando que por esa corrupción que hubo en administraciones pasadas hay 50 millones de pobres, pues entonces dentro de un año vamos a llegar a 70 millones de pobres. Y como la forma en cómo están entregando los programas. También me surge la duda de que están hablando de una confianza de las madres. Las madres son las que están recibiendo el recurso, pero los guardianes de la nación, y le puedo dar nombre y apellido de los guardianes de la nación en el estado de Hidalgo. ¿Qué es lo que les están diciendo cuando van a ver a las madres para ver si les dan el programa de las guarderías o de los 850 pesos? Que se lo gasten en lo que quieran. Y tengo muchos nombres, pero me gustaría que se los diera yo en forma privada. O simplemente hasta ya han metido el programa de Prospera, que dicen que no va a entregarse ya el programa de Prospera porque el gobernador de mi estado no lo quiere. Y también le puedo dar nombre y apellido. Yo creo que tienen que capacitar más a estas personas, porque ellos son los guardianes de la nación, los que están haciendo y les están diciendo a las mamás que no van a comprobar. Son recursos del erario público. Y el presupuesto, el decreto de presupuesto de la Federación para el presupuesto de este año habla que debe de ser comprobable. Es recurso de los mexicanos. Las madres se lo están gastando en otra cosa porque tampoco les alcanza para tener a una persona que les cuide a los niños. Entonces, ese tema de que sea por confianza creo que no es lo más correcto, y sobre todo si queremos que la pobreza, en lugar de tener 50, dentro de 6 años ojalá y tengamos 40 o 30 nada más de pobres. Y también yo soy madre y también yo confío en ellas, pero eso es un tema de presupuesto en donde existen reglas y existen leyes. También preguntar, entonces, ¿ustedes no están supervisando a las estancias en donde las mamás, de acuerdo al porcentaje que vimos que es muy alto, quieren seguir con ellas? ¿No están supervisando cómo se están atendiendo los niños? Esa sería una pregunta, porque entonces hay que buscar en esa medida que puedan ser supervisados, porque antes sí existía supervisión a esas estancias por Sedesol, y lo que decía el DIF
de los focos rojos era porque no había un teléfono fijo, era porque no tenía el cubrebocas la cocinera, o era por otro tipo de situaciones, pero que no era para que se cerraran las estancias infantiles. Esa es la información que tenía el DIF en su momento de los focos rojos que ellos creían, no para cerrar estancias, sino para corregir, para supervisar. Sin en cambio, con este nuevo proyecto que ustedes tienen, no está habiendo supervisión de los niños que llegan a esas estancias. Y por último, pues yo diría lo mismo que ha comentado el senador Samuel. Existen más de 5,000 amparos que se tienen en 13 estados y de los cuales pues ya hay más de 569, si no me equivoco, medidas que han mandado los jueces en donde deben de responder a ese amparo y cumplir con las reglas de operación del programa de 2018. Y esto puede caer en un incumplimiento a la ley de amparos, y que es un delito que usted ya comentó, tiene todo un proceso, eso es verdad, eso es cierto, pero que puede tener una decisión administrativa, penal, etcétera. Entonces,